Muy bien. Y bueno, ya para concluir, el punto número 5 te pide que lleves a cabo una conclusión, considerando conocimientos, habilidades y actitudes, y que esa conclusión coincida o la conjugues tomando en cuenta o considerando los pilares de la educación. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es conocimiento? ¿Qué son habilidades? ¿Y qué son actitudes? ¿Y cuáles son los pilares de la educación? Al final de tu archivo vas a encontrar una relación de cuáles son el significado de los pilares, así como también vas a encontrar el concepto básico de lo que representa conocimiento, habilidad y actitud. Como te darás cuenta, en la parte que está identificada en color azul, azul claro, viene una explicación en términos generales de lo que representaría, por ejemplo, para ti conocimiento. Y es todo lo que tú aprendes en las asignaturas, el conocimiento, y que puedes llevar a la práctica o bien a la aplicación en tu vida convencional, en tu vida laboral, para ser más competitivo. Entonces, cuando te hablemos de conocimiento en general, pues tiene que ver con tus aprendizajes en las diferentes materias. Pero estos van a ser significativos cuando los apliques, porque no puedes hablar de un conocimiento nada más porque sí. Mucha gente dice que lee y aprende muchas cosas, pero el verdadero aprendizaje es cuando tú aplicas lo que tú leíste, cuando tú aplicas lo que se te enseña en clase. Y esa aplicación o esa transferencia de conocimientos, como también se le llama, puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito convencional, con tu familia. Las habilidades van a consistir en el uso y manejo de tecnologías computacionales o herramientas computacionales o aplicaciones computacionales. En el caso de nosotros, tú aprendiste a utilizar el Word para poder hacer un diagrama de flujo, el Word para hacer un mapa conceptual, el PowerPoint para poder hacer una infografía. Y entre las herramientas computacionales se encuentra el Padlet o pizarra electrónica o muro electrónico, en donde nosotros compartimos un meme y acerca también de opiniones referentes a nuestros aprendizajes mediante un mapa conceptual y así como también una infografía. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esos aprendizajes tanto en nuestros temas o contenidos de la asignatura, así como también en la vida profesional o laboral? Entonces, las actitudes tienen que ver con un cambio poco a poco que se puede ir dando en ti acerca de tu predisposición para aprender. El ir poco a poco cambiando ese paradigma de que yo pago para que me enseñen, por el yo pago por aprender. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, es que yo pago porque me enseñen. No, nosotros te enseñamos, pero tú pagas por aprender. Y ese concepto de pagar por aprender, tanto ustedes como alumnos, como nosotros como docentes, debemos ir poco a poco adoptándolo y de esta manera nosotros ir cambiando esa forma de pensar sobre la educación. Entonces, las actitudes pues van a permitir que tú poco a poco puedas alcanzar aprendizajes por tu propia cuenta, que no estés dependiendo de algo para alguien que está frente al pizarrón o frente a ti o atrás cámara o pantalla enseñándote y aprendiendo. No, recuerda que nosotros somos facilitadores y que utilizamos las tecnologías como el pizarrón, como el borrador, u otras tecnologías como son los entornos virtuales para poderte facilitar conocimientos que tú vas a convertir en aprendizajes una vez que los apliques. Si no aplicas esos conocimientos, pues entonces no va a haber aprendizajes significativos. Entonces, ¿a quién le corresponde realmente la responsabilidad de aprender? Pues prácticamente al alumno. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por mostrarte esos contenidos, brindarte ejemplos, reforzar con ejemplos, pero a quien realmente le corresponde el aprendizaje es a ti. Estos son conocimientos, habilidades y actitudes.
Y más arribita, antes de comenzar con estos conocimientos, habilidades y actitudes, están los conceptos de los pilares, en donde tú puedes darte cuenta que hay un aprender a aprender y es lo que el alumno aprende por su propia cuenta. Cuando tú aprendes por tu propia cuenta, significa que tú estás aprendiendo a aprender, a cambiar, ¿sí? Y esto significa sustituir conocimientos, significa descartar lo que sabías antes y que ahora sabes cosas mejores, o lo que sabías antes y que te brinda soporte para aprender algo nuevo. Otra de las cosas que nosotros también debemos trabajar como pilares está el aprender a hacer las cosas. El aprender a hacer las cosas tiene que ver con el uso de métodos, de técnicas, de alternativas para poder aprender. Y esto a veces también implica el uso de procedimientos, como en este caso este documento que te va llevando del punto número 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4, y ahora que estamos explicando el punto número 5, que tiene que ver con la parte final de tu trabajo. El aprender a ser, es decir, el que tú tengas un dominio de integridad que te permita no estar cometiendo plagio, el que tengas una ética profesional, una ética laboral, eso tiene que ver con tu marca personal para que tú puedas seguir las reglas sociales que implican no faltarle a la moral a otros, reglas profesionales que implica no atentar contra los derechos, ¿verdad?, de autor de otros o el plagio. Entonces tú tienes que trabajar principios y valores éticos. Esos principios y valores éticos se conforman inicialmente o se empiezan a formar en la familia. Conforme tú vas poco a poco atravesando los diferentes niveles académicos, que en este caso son primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, vas adquiriendo otros valores institucionales. Y ahora que tú estás trabajando, pues ahí también hay otros valores empresariales. Entonces hay valores que te enseñan las escuelas, valores que te enseñan en el trabajo y valores que tú también aprendes en la familia. Y estos valores conjugados pues te dan tu marca personal. Y obviamente que es eso de aprender a ser, constituye un tipo de hombre en la sociedad, un ciudadano positivo, un ciudadano cívico, que de alguna manera, pues es lo que estamos buscando nosotros en la etiqueta o en el perfil del estudiante y del egresado de Unifreire. El aprender a convivir significa que tú puedes trabajar de manera colaborativa con diferentes tipos de personas. Pueden ser mujeres, pueden ser de tu propio género, con diferentes creencias, con diferentes posturas, ideologías o maneras de pensar. Y esto nosotros lo utilizamos en el Padlet, o sea, la pizarra electrónica, en donde de manera presencial, cuando es la educación tradicional, se pueden llevar a cabo en el pizarrón o en el tintarrón. Hoy que estamos trabajando con entornos virtuales, lo puedes ver en la pizarra electrónica o muro electrónico o el Padlet, ¿verdad? Para que de esta manera también a través de foros puedas compartir diferentes opiniones, diferentes posturas, ideologías o maneras de que cada uno de nosotros construimos el conocimiento. Y eso es aprender a convivir con todos los demás. Convivir no es nada más la recreación, la alegría, el baile, no. Una forma de convivir académicamente. Aprender a emprender no solamente significa que tú vayas a crear un negocio que te deje utilidades. Tú también puedes aprender a emprender, ¿verdad? Llevando a cabo ensayos, realizando ensayos, desarrollando mapas conceptuales, infografías, desarrollando resúmenes, ¿sí? Que te permitan consolidar o confirmar lo que tú estás aprendiendo en entornos virtuales. Entonces, esto de estar poco a poco aprendiendo a emprender, pues implica consolidar muchas características en tu perfil que van a definitivamente apoyarte y ayudarte cuando tú egreses y sobre todo ahora que tú estás desarrollándote como alumno dentro de nuestra institución. Aprender a dominar el cambio es otro pilar de la educación. Y estos pilares no los inventó Don Bibli, estos pilares son los pilares de la UNESCO, ¿verdad? En donde ellos te plantean
que el ser humano puede aprender no nada más una sola forma, puede aprender de diferentes formas, aprender métodos o formas de hacer, aprender a ser un mejor ciudadano, aprender a emprender, ¿verdad? Y también, sobre todo, aprender, ¿verdad? Por ejemplo, si yo aprendo a aprender, también puedo aprender dentro de esa característica a desaprender. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros nos enseñaron, pues era por sentido común o lógica, y ahora tú lo vas a aprender de una manera diferente, que todos aquellos conocimientos que son obsoletos o que están fuera de actualización, los vas a desaprender, es decir, quitar a un lado y sustituirlo por los nuevos conocimientos. Entonces, dominar el cambio implica también, pues, que en tu trabajo te puedan decir que el proyecto que tienes 5, 6, 12 meses trabajando de la mañana a la noche, de repente se viene abajo por la crisis económica que, por ejemplo, estamos viviendo con la pandemia. Entonces no te tienes por qué molestar, ni tampoco te tienes por qué incomodar, porque a final de cuentas los inversionistas de tu empresa pues no tienen ya las posibilidades para brindarle financiamiento a tu proyecto. Y eso es cuando tú necesitas dominar el cambio. Dominar el cambio cuando te cambian la jugada en tu casa y lo que tú estabas dispuesto a llevar a cabo de acuerdo al plan es algo diferente. Entonces hay que disfrutarlo, ¿verdad? Ese cambio hay que, de alguna manera, adaptarnos a ese cambio, porque una característica del ser humano es el poder de adaptación. Sin embargo, pues para muchos no, representa un enojo, un coraje y una frustración el hecho de que no se puedan llevar a cabo las cosas como él estaba ya planeando hacerlo. Ese dominar el cambio es lo que necesitamos ahorita. Tenemos problemas con mucha gente que no le gusta la educación virtual, porque le apuesta más a la educación tradicional, en donde te cierran en aulas, en donde te cierran en laboratorios y no te dan la libertad de pensamiento. Y aquí en entornos virtuales sí existe la libertad del pensamiento, como es el caso de este trabajo que te está solicitando, donde no existe una respuesta igual para todos. ¿Por qué? Porque cada quien lo va a contestar de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a las mejoras, de acuerdo a la forma en que está trabajando sus actividades de aprendizaje y se está dando cuenta que puede corregir el rumbo para ser un mejor estudiante, no nada más en esta materia, sino en todas las demás. Entonces, con este recorrido que estoy haciendo acerca de los pilares, lo que se te está pidiendo a ti en esta quinta, ¿verdad? Es ya la conclusión. Y para esto partimos de que tú tienes que tomar en cuenta los conocimientos, las habilidades y las actitudes, así como los pilares de la educación en este recuadrito y estarlo llenando. Decir, a ver, los conocimientos que yo he adquirido y que tengo que mejorar, ¿verdad? Para poder ser un mejor estudiante, tienen que ver con que, por ejemplo, yo tengo que llevar a cabo actividades en los materiales que representan una infografía. Ok, son conocimientos. Lo que me están enseñando en clase y que puedo aplicar en la vida convencional o en mi vida laboral. ¿Con qué pilares tiene que ver de los que están aquí en esta columna? Porque aquí en esta zona se encuentran el perfil de conocimientos, habilidades y actitudes. Y acá, en esta otra línea o fila, se encuentran los pilares de la educación. La infografía me va a ayudar a aprender a aprender. Claro que sí, me va a ayudar a aprender, entonces tengo que ponerle una palomita. Después, otro alumno diferente a Domible dice, no, no nada más es eso, sino también es aprender a hacer las cosas, buscar alternativas, caminos, rutas, métodos, técnicas que me lleven de un lugar a un fin último de diferente manera, porque no nada más hay una sola estrategia para hacer las cosas. Perfecto, le ponemos la palomita. Llega otro alumno o Domible dice y refuerza. ¿Sabes qué? El conocimiento que yo adquiero en estas actividades que estoy revisando me va a llevar a ser un mejor elemento, a un mejor alumno, tanto en mi institución como en mi empresa y también un miembro de la familia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es mi marca personal y los conocimientos me van a llevar a ser esa persona que se está necesitando en la sociedad para que se transforme la sociedad. Y luego después reviso
qué es lo que aprendí y también tiene que vivir con el convivir, el aprender, ¿verdad? A hacer caso, a tomar en cuenta las opiniones de los demás, porque yo no tengo la verdad absoluta. Cada quien tiene su verdad, entonces hay verdades que yo puedo complementar con las mías. Entonces, al estar conviviendo, estoy teniendo una visión más amplia de lo que pueda representar el construir mi propio conocimiento, porque estoy tomando lo que dicen los demás o lo mejor de lo que dicen los demás. Entonces sí, le pongo otra palomita. Después, esto me va a ayudar a emprender para tener un proyecto como alumno y tener a la mano una mejora continua que me permita alcanzar mejores aprendizajes y por supuesto, como consecuencia calificaciones, entonces yo debo aprender a emprender. Y ya que estoy en el dominar el cambio, pues claro que sí, porque si yo estoy haciendo una mejora continua en mi forma de aprender, entonces estoy dominando el cambio y me estoy dando cuenta en qué estoy mejorando, en qué otras cosas debo yo poner más empeño para que de esta manera se cumplan las mejoras que estoy haciendo en mi aprendizaje. Entonces, hay algunas personas que van a descentrarse y van a decir, no, yo nada más es aprender, aprender, aprender a hacer y aprender a hacer. Estos conocimientos no me ayudan a lo demás, se respeta, ¿verdad? Otros van a llenar esta fila con las palomitas, otros van a decir, no, nada más es emprender y dominar el cambio. Perfecto, eso es lo que predomina en tu pensamiento y en tu forma de ver cómo vas tú a mejorar. Excelente. No hay una respuesta correcta, compañeros. Habilidades, ¿verdad? El aplicar el uso y manejo de las tecnologías representa un aprender a aprender. Claro que sí, y aquí lo tenemos. A hacer, en este caso dice Don Bibli que no, pero sí a ser una persona con mejores valores cívicos, valores empresariales y valores familiares, valores católicos, valores sociales. Increíble, sí, sí me puede ayudar a hacer esto. Convivir con los demás porque cada quien tiene sus valores y tenemos que respetarlos como tal. Y sobre todo dominar el cambio. Otros van a decir, no, también me ayuda a emprender. Ah, entonces le ponemos la palomita aquí. Y finalmente, al hablar de actitudes, una predisposición al emprender y al dominar el cambio, pues eso es lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Que cada conocimiento que yo adquiero me predisponga a emprender nuevas cosas, que no descarte yo ninguna de las cosas y que las vea como un relleno o como decimos por ahí, puro rollo. No, es que eso es puro rollo. No, espérate, todo lo que se aprende en la universidad, en tu etapa de estudiante, algún día lo vas a aplicar. Y pregúntenmelo a mí, que tengo 58 años y sobre todo dominar el cambio. Muchas cosas que aprendí en la primaria, en la secundaria, hoy todavía las estoy sacando adelante y las estoy marcando para que de esta manera pues las experiencias se me queden todavía presentes, no las olvide, porque recuerda que tenemos memoria corta y memoria a largo plazo. Cuando tú aprendes las cosas y las aplicas, entonces se llama memoria a largo plazo. Y cuando tú nada más macheteas mucho, y aprendes las cosas de memoria para pasar exámenes, se llama memoria de corto plazo. Y sí, puedes pasar exámenes con 10, porque pues para ti un examen es obtener una calificación, pero recuerda que una evaluación o examen es también para aprender, que es el caso que estamos viviendo en esta asignatura. Y aquí está, mira, el comentario que se hace. En este cuadro, tú vas a identificar la contribución de los conocimientos, habilidades y actitudes junto con los pilares de la educación. Entonces tú los complementas, los entrecruzas y dices, esto puede ayudarme en esto me va a ayudar en esto, y como te digo, no hay una respuesta correcta. Una vez que tú llenas este cuadro, tú vas a llegar a la explicación final. Y aquí en esta explicación final, lo que vas a hacer es tomar en cuenta conocimientos, habilidades y actitudes, así como pilares de la educación para aprender a emprender, a hacer, a aprender, a hacer, a convivir y a dominar el cambio. Y es aquí donde se centra la conclusión, ¿verdad? De que un ingeniero pues siempre debe estar atento a cualquier tema, a cualquier contenido y sus actividades de aprendizaje, porque todo tiene una razón de ser en el plan de estudios
aunque en un principio para ti no lo parezca, porque no lo estás aplicando inmediatamente, pero va a llegar el momento en que sí lo tienes que aplicar. Entonces, por eso, aquí en la conclusión, estoy tomando en cuenta las habilidades, el perfil, el aprender a aprender, el aprender a hacer, ¿verdad? Que se encuentra aquí. Y también, finalmente, en este último párrafo está el aprender a hacer, el aprender a la convivencia o a convivir juntos y el aprender a emprender, cerrando con dominar el cambio. Esa es la conclusión que se está dando aquí y dice, las dinámicas, los videos y las herramientas computacionales utilizadas en el curso permiten desarrollar habilidades informacionales que al conjugarlas con el uso de mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, infografía, etc., consolidan el perfil del estudiante de ingeniería, que invitan con las actividades de aprendizaje solicitadas a no depender de otros para poder aprender, para poder adquirir conocimientos mediante el aprender a emprender, generando productos académicos que se reflejan en el hacer las actividades o tareas ya en una vida particular o una vida convencional o una vida laboral. Y con esto hay que cerrar siempre rescatando estas cosas importantes o estos conceptos importantes que vienen aquí en este cuadro de el perfil del ingeniero, en donde de manera a columnas se encuentran conocimientos, habilidades y actitudes, y a manera de pilares de la educación en filas se encuentran los diferentes pilares, que en este caso son 6, que propone la UNESCO en su propuesta para el siglo XXI. Ya con esto, nosotros cerramos la conclusión y podemos decir, ¿verdad?, que durante el curso continuamente se reforzó la necesidad de adaptarse a la educación virtual. Todo el tiempo estuve, adáptate, no batalles, no te confrontes, no haga la remermanza de la educación tradicional en donde se te encerraba en un aula y así como si fuera una cárcel, en donde el único elemento o material de apoyo estaba el pizarrón, el borrador, el tintarrón y en algunos casos el proyector, ¿verdad? Entonces, espérate, es muy padre la educación virtual y esa educación virtual, si tú ahora la aceptas como tal, te adaptas a su circunstancia, pues entonces quiere decir que estás dominando el cambio. Y de esta manera convertir algo que es incierto y que no sabemos cuándo vamos a regresar en una competencia académica y laboral que en un futuro próximo lo vas a utilizar en tu vida convencional y en tu vida profesional. Con esto cerramos la explicación del punto número 5. Muchas gracias.